Muy buenos días, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 6, siempre correspondiente al desarrollo de la vista pública. Estábamos hablando en la última clase acerca del principio de publicidad en la vista pública. Este principio, pues, es uno de los importantes, de los más importantes dentro del desarrollo del proceso penal, debido a que el legislador considera que la publicidad da transparencia sobre el tipo de administración de justicia que se está impartiendo en una sociedad determinada. Y en razón de eso, para evitar resoluciones parciales o resoluciones que vayan en detrimento del Estado de Derecho, pues se ha considerado que el proceso penal debe de ser público en su totalidad. La ley habla de que todas las audiencias son públicas, ¿no? Es decir, cualquier persona pudiera presenciarlas. Ahora, por las circunstancias que se viven en el país y los índices de criminalidad y de problemas de delitos, pues entonces se han tomado algunas restricciones, y ya las excepciones las estudiábamos en la clase anterior, en el artículo 369, donde habla de que por razones de moral pública, intimidad, seguridad nacional u orden público pueden reservarse o pueden establecerse cierto tipo de parámetros de reserva para la realización de las vistas públicas. En términos prácticos, en los casos de droga, en los casos de delitos relativos a la libertad sexual, delitos relativos a la seguridad del Estado, ese tipo de conductas, pues definitivamente deben de realizarse las audiencias a puerta cerrada, ¿no? Por la gravedad o por la magnitud, digamos, del el impacto que puede causar en la sociedad. Incluso cuando dice la ley la causal por moral pública, pues tiene que ver muchas veces con la intimidad también que está en juego de parte de la víctima en algunos delitos. Entonces, básicamente eso es lo que se refiere al principio de publicidad. Luego la ley del artículo 370 y siguiente nos da una serie de reglas. Recordemos que ahorita estamos hablando de la preparación de la vista pública, y lo que estamos hablando es sobre aspectos generales que se van dando dentro de, o pueden darse dentro del desarrollo de la vista pública. El 370 nos habla de las prohibiciones de acceso. Lo voy a leer rápidamente. Dice: no podrán ingresar a la sala de audiencia menores de 12 años, excepto cuando sean acompañados por un mayor de edad que responda por su conducta, o cualquier persona que presente en forma incompatible con la seriedad del juicio. Bueno, definitivamente acordémonos que es un acto público, pero serio, ¿no? Donde se va a decidir la libertad o la restricción de una persona. En ese sentido, pues ya la ley consideró de que no es un lugar apto para que puedan estar menores. Dice, da la salvedad menos que sean custodiados por una persona mayor de edad o personas que estén, digamos, que no estén con la seriedad del caso, como le dice aquí, o personas que se presenten en forma incompatible con la seriedad del juicio. Tampoco podrán ingresar los miembros de la Fuerza Armada o Seguridad Pública que se encuentren uniformados, salvo que cumplan funciones de vigilancia, y personas que porten distintivos gremiales o partidarios. Bueno, esto la ley lo consideró en el sentido de que no haya ningún tipo de intimidación directa o indirectamente, así como tampoco haya alguna influencia. Imaginémonos a alguien que está con un logotipo de un partido político que es afín a lo mejor al funcionario que está presidiendo la vista pública, a los jueces. Entonces ya puede haber una influencia como tal. Entonces acordémonos que la administración de justicia debe estar alejada de todos estos aspectos en estos momentos. Luego dice: el juez o tribunal podrá limitar la admisión de un determinado número de personas cuando así lo dispongan las condiciones de la sala. Esto ya son aspectos meramente logísticos que el juez o el presidente del tribunal establece. Luego dice la oralidad, artículo 371, la audiencia será oral. En esa forma deberán declarar el imputado y las demás personas que participan en ella. Quienes no puedan hablar no puedan hacerlo de manera inteligible en el idioma oficial, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose y traduciéndose las preguntas y las contestaciones que les harán. Bien, ya la ley contempló también esta posibilidad de que tengamos un imputado, un testigo, una víctima que no se sepa dar a entender. Entonces ya la ley prevé estos casos donde va a asignar un intérprete como tal. La oralidad es otro de los principios básicos del sistema procesal penal acusatorio.
en nuestro país. Acordémonos que la oralidad viabiliza todo el quehacer de las partes, ¿no? Tanto de la fiscalía en sus acusaciones como la defensa y la del juez. Asimismo, pues la verificación de la prueba como tal. Con la oralidad, las partes tienen mayor oportunidad de explicar con detalle, resaltar hechos importantes, hacer énfasis sobre lo que conviene a cada una de sus partes. En fin, se robustece mayor los principios de defensa, tanto material, técnica, así como el principio acusatorio también. Y desde luego, pues al juez también le da la posibilidad grande de hacer un análisis muy completo, muy enriquecedor sobre los medios probatorios que ha presenciado, que ha mediado, y luego emitir una resolución definitiva. Entonces, la oralidad, recordemos cuando hablamos de los sistemas procesales, que hablamos del sistema inquisitivo y ahora que tenemos el sistema acusatorio adversativo. La oralidad fue un componente muy importante que vino a dar un cambio grande a los sistemas procesales. Antes, la oralidad se presentaba básicamente hasta la etapa del juicio. Hoy en día no, la oralidad es una de los pilares fundamentales del proceso penal como tal. Bien, luego el artículo 372 nos habla de qué es lo que se puede incorporar por su lectura nada más, en contraste con la oralidad, lógicamente. Dice, solo pueden ser incorporados al juicio por su lectura los actos urgentes de comprobación practicados conforme a las reglas de este código. Bien, esto cuando ya pasa el desfile probatorio y pasan primero la prueba pericial, luego viene la prueba testimonial y finalmente la prueba documental. Aquí a esto se refiere, que estos documentos van a ser incorporados por su lectura. Me refiero al acta de registro, por ejemplo, al acta del reconocimiento en red de reos, al acta de la reconstrucción de los hechos, un peritaje, documentos que acrediten, por ejemplo, el lugar de trabajo, relaciones familiares, etc. Informes contables, según sea el delito, informes clínicos, cualquier otra situación va a ser incorporado por su lectura en la última etapa del desfile probatorio de la vista pública. De hecho, en términos prácticos, cuando usted tiene una vista pública, únicamente el juez dice, bueno, se incorporarán por su lectura los documentos siguientes, o lo hace y le pide al secretario que los lea. ¿Qué documentos se van a ser incorporados por su lectura? Luego, número 2 dice, también pueden ser incorporados los testimonios que se hayan recibido conforme a las reglas de la prueba anticipada, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia del personal del testigo o perito cuando sea posible. Recuerden, cuando hablamos de una prueba anticipada, que es nada más el recogimiento del testimonio por alguna de las causales del 305, artículo 305, entonces aquí dice, se va a incorporar por su lectura. Desde luego, pues porque si ya estamos en la vista pública, a lo mejor el testigo ya falleció, ya se fue del país, etcétera, según concurre alguna de las causales que están ahí, o definitivamente hay un grave peligro de que él pueda comparecer, pero por eso es que la ley dice que se va a incorporar por su lectura. Sin embargo, si el testigo estuviese disponible, por ejemplo, cuando le sacamos la declaración anticipada, estaba enfermo gravemente, a punto de morir, pero en este tiempo ya está recuperado, pues perfectamente puede comparecer al tribunal. Ahora, aquí es donde surgen las preguntas. Si comparece al tribunal, va a declarar. ¿Y a qué información se le dará valor, diríamos, en ese momento? ¿Al testimonio anticipado o a la declaración que pueda rendir hoy en vista pública? Bueno, en un primer orden hay que decir de que la declaración que va a rendir en vista pública debe o tendría que tener íntima relación, casi a un 100% de todo a un 100% de todo lo que dijo en la declaración anticipada. En ese sentido, se va a dar prioridad a la declaración que vamos a tener en este momento. ¿Por qué razón? Bueno, porque tenemos la oportunidad de inmediato. Ahí pudieran surgir algunos detalles, que imagínense que la versión fuera cambiada, por ejemplo. ¿Qué pasaría en ese caso?
sería una desmejora para, si es un testigo de cargo, una desmejora para la representación fiscal o viceversa. Entonces son circunstancias que se pueden dar que pareciera extraño, pero cabe la posibilidad que se den. Sin embargo, tendría que tener una coherencia con su declaración como tal. Luego dice, sin perjuicio de que las partes del tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o perito, dice, cuando sea posible también. Pueda ser el caso de que también un perito no haya comparecido porque haya estado, digamos, enfermo. A él no se le toma una declaración anticipada, sino que se basa nada más con el peritaje, pero en ese momento ya está disponible el testigo y alguna de las partes, el perito, perdón, y alguna de las partes puede solicitar que comparezca. Muy bien, luego dice el 3, las declaraciones o dictámenes producidas por comisión o informe cuando el acto se haya producido por escrito conforme a lo previsto por este código. En caso de dictámenes podrá requerirse la comparecencia del perito. Dice las declaraciones o dictámenes producidos por comisión o informe cuando el acto se haya producido por escrito conforme a lo previsto en este código. En caso de dictámenes podrá requerirse la comparecencia del perito. Acordémonos cuando hablamos de las declaraciones producidas por comisión o informe. Es cuando hablábamos de las facultades que tienen los jueces. Por ejemplo, el juez de instrucción tiene facultad para comisionar a un juez de paz que tome un anticipo de prueba, por ejemplo, o que realice alguna diligencia, que cuando el juez no pueda constituirse al lugar de los hechos. Podría ser eso, una declaración a través de una comisión procesal que pidió el juez en primeras diligencias a un juez de paz. En el caso de los dictámenes también, esto puede surgir también cuando se hacen dictámenes en el extranjero. Pudiera establecerse la comparecencia del perito a la sala de vistas públicas. Esto generalmente ya va por cuenta de la parte procesal que lo está proponiendo. Luego dice las declaraciones de coimputados rebeldes o ya sentenciados si aparecen como partícipes del delito que se investiga u otro conexo. Aquí también pudiéramos solicitar una certificación, digamos, de la sentencia que se dio en un determinado caso, en otro tribunal, donde uno de los imputados tuvo vínculo con el caso que estamos viendo y en su declaración a nosotros como defensores, como fiscal, nos interesa lo que ellos dijeron ahí, porque ya sea que acusa, incrimina, señala o defiende o desliga a nuestro cliente de los hechos que se le están cometiendo, cualquiera de esas circunstancias, ¿no? Entonces se va a establecer por su lectura, dice, las declaraciones de coimputados rebeldes o ya sentenciados si aparecen como partícipes del delito que se investiga u otro conexo. Y C, los reconocimientos, la denuncia, la prueba documental y los informes realizados conforme a la ley. Muy bien, dice, todo otro elemento de prueba que se pretende introducir al juicio por su lectura para que tenga validez deberá hacerse previamente autorización del tribunal oyendo a las partes a quien afecte la incorporación. Podría darse el caso que en la audiencia preliminar, digamos por alguna situación especial, en su momento procesal oportuno se anunció la prueba documental. Por decir algo, unas certificaciones de partidas de nacimiento, de matrimonio, qué sé yo. Pero no se logró presentar pensemos de que hubo un cierre de la alcaldía municipal de esa ciudad y no estaban emitiendo esos documentos y la parte se comprometió a presentarlo a la vista pública, pero antes del juicio, pero no lo pudo hacer y en la vista pública lo quiere presentar. No es un medio probatorio que aparezca en ese momento, sino que ya se había anunciado desde la audiencia preliminar, fue admitido por el juez de instrucción, luego pasó a la etapa de vista pública y por cualquier circunstancia no se pudo incorporar, pero en ese momento se presenta. Ese perfectamente es válido como tal. Luego tenemos la facultad disciplinaria que se encuentra en el artículo 373, que el juez dice que el juez que preside ejercerá la facultad disciplinaria en la audiencia. El juez que presida ejercerá la facultad disciplinaria en la audiencia. Definitivamente
es el juez el único que tiene la facultad pues, para poner orden, para dirigir todos los actos que se realizan en la vista pública. Y los asistentes también, el artículo 74 establece algunas reglas donde se dice que se guarde el decoro, el respeto correspondiente para el acto que se está viendo. Es decir, todo está debidamente regulado pues, para que este acto sea, digamos, con las solemnidades que la misma ley establece. Aquí pues también podemos hablar, como decía ya, las personas que pueden ser retiradas de la vista pública, aquellas que sean incompatibles con la seriedad del juicio, ¿no? Ni tanto las partes procesales también, las partes procesales o los acompañantes o la gente del público no puede tener un comportamiento indebido en ese lugar, estar haciendo gestos, malas caras, ademanes, intimidando, generando algún tipo de desvío de atención de la gente, etc. Es decir, porque el juez incluso pudiese hasta llegar a cometer un delito en audiencia y allá está tipificado en el artículo 379 que inmediatamente se va a remitir certificación a la Fiscalía General de la República. Ahora, hay un aspecto importante acá que quiero explicar en el artículo 375, que son de los casos de suspensión de la vista pública. Dice, la audiencia se realizará sin interrupción durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias para su terminación, pero se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días, computados continuamente solo una vez en los casos siguientes. Vean, la ley es clara cuando dice solo una vez y por 10 días. ¿Por qué? Porque tenemos el plazo, recuerden al principio en la preparación de la vista pública, que esta no se puede realizar ni en menos desde que se recibe el proceso en el tribunal de sentencia, en menos de 10 días ni después de un mes. Indistinto. No puede pasar ese tiempo sin que se realice la vista pública. Por eso dices que solo una vez se puede suspender y si en ese periodo no se subsanan digamos, las situaciones que se van a presentar acá, pues tendrá que realizarse como tal. Dice, primero, cuando deba resolverse una cuestión incidental que por su naturaleza no pueda decidirse inmediatamente, como cuando se deba dictar sobreseimiento en los casos en que no se extingue la acción civil y a la audiencia no hayan concurrido todas las personas que guarden relación con la misma. Esto tiene íntima relación con el artículo 45 del Código Procesal Penal y dice de la siguiente manera, extinción de la acción civil, ordinal. Dice, la acción civil se extingue, ordinal segundo, por sobreseimiento. Claro, ya sabemos que el sobreseimiento es equivalente a una sentencia ejecutoriada. Se equivale, media vez no se interponga ningún recurso. En ese sentido, cuando concurren los requisitos del artículo 350, pues se puede dictar un sobreseimiento definitivo. Pero, dice acá, la acción civil se extingue por sobreseimiento. La acción civil se extingue por sobreseimiento, salvo que se pronuncie por alguna de las siguientes causas. Es decir, en estas causas no se va a extinguir la acción civil. El actor civil puede perseguirla, puede perseguir esa responsabilidad civil y puede pronunciarse en la audiencia de vista pública o incluso la ley dice de que puede pronunciarse o puede perseguirla en la vía civil también, pero no puede perseguirla en ambos lados, ¿no? Como tal. Por ejemplo, dice el artículo 43, en los delitos de acción pública, la acción civil contra los partícipes del delito será ejercida conjuntamente con la acción penal, sin perjuicio de que pueda intentarse ante los tribunales civiles o mercantiles, pero no se podrá promover simultáneamente en ambas competencias. El fiscal ejercerá la acción civil en la respectiva acusación, pero si el ofendido o su representante legal ejerciera la acción penal por medio de querella, este es el artículo que les mencioné el otro día, se entenderá que también ejerce la acción civil y a menos que expresamente renuncie a ella. En el caso de renuncia expresa de la acción civil por el querellante, solo se podrá ejercer la acción penal. Bien, cuando hay querellante se entiende de que este va a perseguir la acción civil, ya no será el fiscal, a menos que renuncie. Bien, pero entonces podemos suspender la vista pública
cuando concurra, por ejemplo, en este caso, pensemos, diríamos, dice el literal D en la amnistía. La amnistía, cuando el decreto que le conceda deje subsistente la responsabilidad civil. Podemos establecer, imagínense que se alega ese incidente de que hay un decreto de amnistía para ciertos delitos. La amnistía dice cuando el decreto que la concede deja subsistente la responsabilidad civil. Pensemos que hay un decreto de amnistía donde se establece que la responsabilidad civil queda todavía viva, llamémosle, ante cualquier perdón o olvido de los delitos. Entonces, en este caso, si no tenemos el documento o no tenemos la certeza en qué caso se puede ir aplicando, pues perfectamente procede una suspensión. Lo mismo en el caso de cuando hablamos sobre la prescripción, dice acá prescripción de la acción penal. Podríamos establecer que el delito ya, por ejemplo, ya pasaron más de 10 años en que se inició, se cometió el delito y se está persiguiendo todavía y ya prescribió, pero hay que presentar, por ejemplo, un documento de parte de fiscalía, etcétera. Eso pudiera pasar también. Y aquí la ley da otra causal donde dice en los casos que no se extinga la acción civil y a la audiencia no hayan concurrido todas las personas que guarden relación con la misma, es decir, los que reclaman la responsabilidad civil. Hablamos de la inimputabilidad también. En estos casos la acción civil subsiste, pues, porque incluso puede haber otra persona responsable del aspecto civil y no propiamente el imputado como tal. Y así pueden establecerse esas circunstancias. Ahora dice 2, cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia y eso afecte su continuidad. Bueno, recordemos que el juez del tribunal de sentencia puede decretar la realización incluso de actos urgentes de comprobación en este momento. Pensemos, por ejemplo, de que estamos hablando de algunos documentos o algunos objetos que fueron hurtados y en este momento tenemos conocimiento, por ejemplo, que los tienen en algún lugar. Yo como fiscal pediría que se realizara un registro inmediatamente, ¿no? Y se suspendiera la vista pública para tener certeza en realidad si encontramos esos objetos, logramos establecer la conexión, el vínculo con el delito, dónde los tenían y eso con la declaración de los testigos, etcétera. En realidad si eran las cosas que se le hurtaron a la persona, tantas cosas que pueden demostrarse. Ese podría ser realizar un acto fuera del lugar de la audiencia y eso afecte su continuidad. O pensemos que todo el proceso ha estado normal y el día del juicio, por ejemplo, lo tenemos a las 2 de la tarde o a las 11 de la mañana y muy temprano a las 8 nos avisan que uno de nuestros testigos, por ejemplo, acaba de ser atropellado y está en el hospital gravemente enfermo. A lo mejor tal vez no se le va a sacar una declaración anticipada ese mismo día, pero hay que suspender la vista pública y luego tomar, o se le puede ir a tomar la declaración anticipada si es que las condiciones lo permiten. Podría establecerse ese. Luego, cuando no comparezcan testigos, dice peritos cuya intervención sea indispensable a juicio del tribunal o de las partes, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la seguridad pública. Esto también tiene que ver cuando, por ejemplo, no comparece alguno de nuestros testigos y no hay ninguna causal de enfermedad u otra circunstancia, sino que en realidad no llegó y no se sabe por qué no ha llegado. En ese momento, pues yo explico al tribunal que el testigo es sumamente importante para el fin del proceso y que pido la suspensión de la vista pública y me comprometo a traerlo en la próxima audiencia como tal. Entonces, ahí es donde puede darse esta circunstancia también. Cuando no comparezcan testigos, dice peritos cuya intervención, en el caso de los peritos, esto puede pasar continuamente. Recordemos que hay escasez de peritos para todas las audiencias que se realizan.
Pensemos un perito, digamos, especial que hemos tenido a través de armas y explosivos y necesitamos pues que nos ilustre con detalle cómo, cuál es la pericia, cómo es que se establece esa arma, su funcionabilidad, el estado en el que se encontró, etcétera. Entonces, si no comparece, pues perfectamente podemos pedir la suspensión porque es un elemento probatorio muy importante para nuestras pretensiones que tengamos como parte procesal. Luego dice, las partes salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la seguridad pública. Puede suceder también que en ese caso, si se comprueba que está legalmente citado, que fue ubicado en el domicilio donde señaló la parte procesal, el defensor o el fiscal, está en la esquela de notificación donde dice que se le entregó a él o se le entregó a la hermana y tenía conocimiento pleno ya de la diligencia judicial a la que tenía que comparecer, pues entonces también el juez puede tomar la decisión de ordenar su apremio, mandarlo a traer por medio de la seguridad pública, de la PNC. A veces esto sucede cuando son delitos, digamos, entre parejas, delitos de violencia intrafamiliar, amenazas, tal vez, o a veces hasta lesiones entre esposos o familiares, que de pronto ya en cuestiones familiares ustedes saben de que a veces las cosas se arreglan de otra manera, y ya se inició un proceso judicial, tampoco se puede llegar y decir ya hacerse desatendido de eso, hay que responder ante la justicia sobre esas circunstancias. Y muchas personas en el juicio deciden ya no llegar a la etapa de vista pública, ¿no? La víctima decide ya no llegar. En ese caso lo que hace la víctima es salirse temprano de su casa, irse y regresar si es posible hasta la noche, ¿no? Porque puede suceder esto de que el juez ordene su apremio, ¿no? Ordene mandarlo a traer con la Policía Nacional Civil debido a que fue debidamente notificado y es una orden judicial la que se está dando, o sea, tiene que comparecer al llamamiento judicial. Eso son parte de las cosas que uno aprende en la práctica, no a decirle a la gente, por supuesto, pero sí se da cuenta de las cosas que pasan. Luego dice, si algún juez, fiscal o defensor se enferma hasta el punto de no poder continuar su actuación en el juicio, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente, o el tribunal se haya constituido desde la iniciación de la audiencia con un número superior de jueces que el requerido para su integración, de manera que los suplentes integren el tribunal y permitan la continuación de la vista pública. En términos prácticos, esto es bastante difícil que se dé. Al menos yo nunca he estado en una vista pública donde se constituye el tribunal propietario con 3 suplentes. También, por si pasa alguna circunstancia de que alguien se tenga que retirar por algún caso de fuerza mayor o alguna enfermedad, etcétera, o tenga unas complicaciones de otro tipo. Y nunca he visto eso, ¿no? Entonces la ley considera que si se ha constituido, la vista pública puede continuar porque inmediatamente se van y lo sustituye, y porque la ley considera que al haberse presentado desde el inicio, pues han estado pendientes del desarrollo de la vista pública, conocen ya, a lo mejor ya pasó la explicación de la acusación, la estrategia de defensa, ya se resolvieron incidentes, o sea, los suplentes tienen una idea clara de cómo se está manejando el juicio. Diferente es cuando no hay, digamos, no hay ese conocimiento, ¿no? Aunque la ley contemple, dice a menos que dice si el juez, fiscal o defensor se enferma hasta el punto de no poder continuar su actuación en el juicio, a menos que los dos últimos, o sea, el fiscal y el defensor, puedan ser reemplazados inmediatamente o el tribunal se haya constituido desde la iniciación de la audiencia con un número superior de jueces que es requerido para su integración, de manera que los suplentes integren el tribunal y permitan la continuación de la vista pública. En el caso de los fiscal y el defensor, pues estos profesionales pueden ser reemplazados más fácilmente, ¿no? Estamos hablando de un defensor público, pues inmediatamente se puede llamar al jefe de la Defensoría Penal para que asigne a otra persona,
O incluso se han dado casos donde en el mismo centro judicial se comunican y ahí piden que llegue otro a reemplazarlo, ¿no? y a sustituirlo. Y alguien puede preguntarse, mire, pero ¿qué tan efectivo va a ser la estrategia de defensa técnica que va a tener o qué representación digna de una defensa técnica si acaba de conocer el caso? Mire, en términos prácticos, hay casos también que el caso de los defensores públicos no hay mucho problema, porque ellos, como es su diario vivir y todos los días tienen 3, 4 audiencias de todo, mezcladas entre iniciales, preliminares y a veces vistas públicas, pues van desarrollando una competencia y una capacidad que en casos, por supuesto, en casos más sencillos, pueden presentarse y cubrir perfectamente con un par de tiempo de la lectura o qué testigos hay, pudieran hacerlo. Eso puede pasar o suspender, desde luego, pedir la suspensión en aras de garantizar el derecho a la defensa como tal. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá y continuamos en la siguiente clase.